Vamos a dar inicio a la escuela bíblica, a otro capítulo. Para comenzar les voy a recordar, como hacemos siempre, capítulo 8, apartado 2. Es lo que nos toca ver hoy, del subpunto 2. Y el subpunto 2 del capítulo 8 comienza diciendo la declaración de fe. Lo voy a leer completo, así entramos en contexto y nos paramos bien en todo lo que quiere expresar. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a Él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho, cuando llegó la plenitud del tiempo, que es lo que nos toca hoy, tomó sobre sí naturaleza de hombre con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María Virgen, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra, y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras, de manera que dos naturalezas completas y perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Esto es todo lo que expresa acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, la declaración de fe en el apartado 2 del capítulo 8, o en el subpunto 2. Yo apartado le llamo al numerito que tiene posteriormente, que estamos en el apartado 2 en este momento. Y lo último que habíamos visto, si recuerdan ustedes, eran las 5 certezas que tiene el cristiano. Es algo muy importante de tenerlo presente. Eso lo podemos encontrar en el último versículo al que hace referencia la declaración de fe, que es primera de Juan 5. Desde el versículo 13 al versículo 20 están descritas una tras otra las 5 certezas del creyente. Vamos a repasarlo. Y decíamos que la primera es la seguridad de tener la vida eterna. Hoy el mundo vive en una constante inseguridad. Esa constante inseguridad lo que crea en la persona es ansiedad. Y precisamente uno de nuestros amigos de allá del pueblo de donde vengo, de Zárate, anda con una mujer, anda con graves problemas de ansiedad y está siendo tratada por un psiquiatra, o sea que está siendo medicada por esto. Y bueno, yo le compartí largamente lo que es el Evangelio, para que ella tenga noción de lo que se encuentra en el mundo, que es esto, es ansiedad, es inseguridad. Ellos no pueden estar seguros, los incrédulos no pueden estar seguros absolutamente de nada respecto de su vida, lo que es el día de mañana, lo que será el día de mañana. Evitan sobre todas las cosas y sobre todos los temas de conversación, principalmente hablar de la muerte. Ustedes lo habrán notado, cuando hablan de la muerte con alguna persona es un tema tabú. ¿Por qué? Por la gran inseguridad que tiene, que no sabe dónde van a ir a parar, qué va a hacer de su pobre alma. Por eso prefieren refugiarse muchas veces en la religión mentirosa que dice que todos vamos al cielo, morimos y vamos al cielo.
Y lamentablemente, muy lamentablemente, hace poquitos días, un par de días, partió un ex compañero mío de la escuela. Pasó a la eternidad, pero pasó del lado que no nos gusta a nosotros. Lamentablemente, porque yo le prediqué el Evangelio y él lo rechazó, pero así de plano, y se burlaba, y bueno, él fue víctima de un tumor en el cerebro y fue operado, tuvo un tiempo más y falleció. Pero la muerte es algo que nos toca a todos y es algo que para lo que debemos estar preparados, y nosotros los creyentes estamos preparados, pero la inseguridad del mundo es evidente. Entonces nosotros la primera certeza que tenemos como creyentes es la seguridad de la vida eterna. El segundo punto, la segunda certeza, es que todo lo que pidamos al Padre, estando en su voluntad, el Padre nos lo dará. Y vuelvo a repetir las inseguridades que tenemos dentro de este contexto del pedir al Padre para saber cuál es su voluntad. Muchas veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos cerca de Dios, no estamos en su palabra, no estamos tomando lo que Dios nos da para que lo conozcamos a Él. Cuando lo vamos conociendo a Dios, vamos conociendo su voluntad. Nosotros cuando conocemos a nuestro papá, nosotros sabemos perfectamente la voluntad de nuestro papá cuál es. Lo que podemos hacer y lo que no deberíamos hacer, porque sabemos que detrás de eso viene algún tipo de reprensión, castigo, disciplina, etcétera. Entonces con Dios es exactamente lo mismo. Si yo quiero saber la voluntad de Dios, tengo que conocerlo. Tercer certeza. La tercera certeza que tenemos es que somos vencedores sobre el pecado. Nadie que ha sido transformado por el nuevo nacimiento sigue viviendo en un patrón de pecado constante. Nosotros ya conocemos lo que es el pecado. ¿Por qué? Porque conocemos la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para nosotros, y tenemos la conciencia que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Y el Espíritu Santo, junto con la conciencia, trabaja para que nosotros tomemos la opción correcta siempre. O sea, el salir de ese problema en el que nos metemos. La cuarta certeza es que el creyente verdadero, no el simpatizante, pertenece a Dios. Indudablemente el creyente verdadero pertenece a Dios y no hay término medio ni tercera opción para los que parten a la eternidad. O es la perdición eterna, la condenación eterna o la vida eterna junto a Dios. No hay otra opción. Y la quinta certeza, Juan comenzó el tratado, porque estamos hablando de primera de Juan 5, hablando del verbo de vida, ¿se acuerdan? En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, dice Juan. Y la termina con la seguridad de que ese Cristo, ese Hijo de Dios, ha venido al mundo. Nuevamente se expone la importancia enfática de creer en la deidad de Cristo y no adorar dioses falsos. O sea, la quinta certeza que tenemos nosotros es que Cristo ha venido. Cristo ha estado en la tierra, Cristo inauguró su reino milenial aquí en la tierra. Y ahora dijimos que está a la diestra del Padre, en la majestad, en las alturas, ¿haciendo qué? Esperando hasta que el último de sus enemigos sea puesto como estrado de sus pies, o sea, esperando al último convertido, al último que era su enemigo, que se ha vuelto parte de su familia. Una vez completado el gran listado que tiene Dios de sus elegidos, de sus escogidos, Cristo volverá. Cristo volverá. Y esa es la certeza que tenemos, hermanos, las 5 certezas del creyente. Repasado esto, recordado, vuelto a
a mencionar. Vamos a pasar al capítulo 8, apartado 2, que dice, son 5 o 6 palabras, que dice: cuando llegó la plenitud del tiempo. Y pasamos de los 12, 14 versículos de referencia que tenía el subpunto anterior a uno solo, que es Gálatas 4:4 como referencia bíblica. Y Gálatas 4:4, aunque parezca algo pequeño o cortito, porque pasamos de 14 o 15 versículos o 16, no los conté bien cuántos eran los que describimos uno por uno el domingo pasado, pasamos a uno solo, pero es un versículo sumamente importante porque habla de la plenitud del tiempo. Cuando llegó la plenitud del tiempo, ustedes recuerdan que nosotros comenzamos hace unos domingos atrás, hemos estado tratando decreto de Dios y posteriormente hablamos de lo que es providencia divina, y dijimos que decreto de Dios es que Dios expresa en su voluntad todo lo que habrá de ser. Él ya lo tiene todo preordenado y preestablecido, y las cosas serán como Él dice, porque así Él las ordenó. Pero cuando vemos providencia de Dios, vemos ese decreto de Dios desarrollado a lo largo del tiempo. Y de eso precisamente es lo que habla esta parte de la declaración de fe. Cuando llegó la plenitud del tiempo, o sea, cuando le llegó el tiempo a cada cosa. Y dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 4:4, Pablo. Es decir, el tiempo señalado por el Padre es esto. O sea, ahora es el momento y ahora va a ocurrir tal cosa. Pablo también habla de los tiempos en Efesios 1:10. Vamos a leerlo. Efesios 1:10, y dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Está hablando del ministerio, esto es Gálatas, Efesios 1:10. Está hablando también de los tiempos, pero Efesios 1:10 dice: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dispensación se refiere a la administración, el cumplimiento de los tiempos. Aquí quiere decir que todos los tiempos, habla de todos los tiempos evangélicos. Tiempos evangélicos son los tiempos de la iglesia, los tiempos en que el evangelio está corriendo y está extendiendo el reino de Dios sobre la tierra. De eso se habla los tiempos evangélicos. Son beneficios dispensados a la iglesia en esta época, en la época de la gracia. Una iglesia separada y sucesivamente, y esto equivale a los siglos venideros que en otra parte de la Biblia se nombra, los siglos venideros, o sea, la escatología, lo que está por venir. La venida de Jesús, por ejemplo, es en su primer advenimiento, en su primera venida, la que nombramos recién, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando ocurre eso es uno de los cumplimientos de los tiempos. Cuando desciende el Espíritu Santo, que eso lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, del versículo 1 en adelante, ese es otro tiempo. El testimonio de los apóstoles en sus tiempos, que lo tenemos en Primera de Timoteo 2:6, por ejemplo, dice: el cual asimismo se dio en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El testimonio apostólico es otro, y así, resumiendo, el cumplimiento del tiempo se refiere a los últimos tiempos. Estos que estamos viviendo como iglesia nosotros son los últimos tiempos. Después de esto ya lo único que viene
Lo único que estamos esperando es el regreso de nuestro Señor Jesucristo para poner ya orden final aquí y terminar con todo este panorama de pecado y justicia divina. Dios el Padre, según su beneplácito y propósito, es el dispensador, tanto de los beneficios evangélicos que hablamos recién, como de los diferentes tiempos adecuados, como en Hechos 1:7. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Hechos 1:7 dice, y les dijo, no os toca a vosotros, el Señor Jesús, saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dios Padre es quien dispensa los tiempos, quien decide cuándo van a ocurrir las cosas, no cuando a nosotros nos parece que debe ser, sino cuando Él lo dice. Así es, no de otra manera. La Iglesia tiene sus edades propias, sus tiempos propios. La Iglesia ha tenido edades a través desde su nacimiento que podemos decir que fue... Yo no estoy de acuerdo totalmente que el que dice que la Iglesia nació en Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo fue uno de los tiempos de la Iglesia, pero la Iglesia fue ya desde el Antiguo Testamento formándose. La Iglesia es una congregación de creyentes apartados para Dios, y eso fue ya el pueblo judío desde sus inicios en cierta parte. Había muchos creyentes, pero había más incrédulos que creyentes, pero de todas maneras la Iglesia ya se estaba formando en ese tiempo. Pero en la plenitud del tiempo la Iglesia se formó cuando el Espíritu Santo desciende y ya se completa todo el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Entonces la Iglesia tiene sus edades propias y Dios no hace nada en el tiempo indebido, sino que previendo el resultado desde el principio, Él los acomoda hasta que todo esté maduro según la ejecución de su propósito, de acuerdo a su ciencia, su omnisciencia. Si Cristo, por ejemplo, hubiera venido inmediatamente después que Adán pecó, ¿qué hubiera pasado? El hombre no hubiera tenido el tiempo suficiente para evaluar su condición de caído, de desprotegido y totalmente bajo condenación delante de Dios, frente a Dios. El hombre no hubiera podido percibir cuál es su estado delante de Dios. ¿Por qué? Porque recién había pecado y no se habían desarrollado ni siquiera el primer profeta. Entonces no hubiera sido posible que toda la historia de redención se hubiera desarrollado como está en el libro de Génesis 3:15 que leímos, y todo esto que estamos hablando ahora es el desarrollo y el cumplimiento de Génesis 3:15, porque la venida de Cristo aquí a la tierra y toda la obra de Cristo en favor de el plan de Dios, del cumplimiento del plan de Dios, es ni más ni menos que Génesis 15 llevado a la actualidad, los tiempos de la Iglesia para su cumplimiento. Entonces, si Cristo hubiera venido después de la caída, la enormidad y los frutos mortales del pecado no habrían sido debidamente entendidos por el hombre, de modo que sintiera su estado de desesperación y su necesidad de un Salvador. Eso hubiera ocurrido, eso hubiera pasado si Cristo hubiera venido enseguida después de que Adán pecó. Aunque Cristo estaba, pero no se manifestó, eso es lo que quiero decir. La incapacidad del hombre de salvarse a sí mismo es todo un problema, y ha sido un tema que los judíos han tratado bastante mal, y se ha acentuado y se ha reafirmado en los tiempos del fariseísmo. En el último tiempo del Antiguo Testamento, en los tiempos de Malaquías, empezó a surgir lo que es el movimiento de los fariseos, que fue en su inicio un movimiento
muy bueno, porque lo que trataban ellos de rescatar era dentro de todo. Acuérdense que yo les decía que en los tiempos, los 400 años de silencio después de Malaquías, surgieron un montón de filosofías que la gente comenzó a tomar, el judaísmo mismo comenzó a tomar, y se empezaba a distorsionar la imagen de Dios en ellos mismos, que eran el pueblo elegido. Entonces los fariseos lo que hacían era guardar la tradición, porque ellos eran los llamados pueblo del libro, eran los guardianes de la palabra de Dios. Para preservar eso, los fariseos forman una secta que defendían a rajatabla lo que era la ley mosaica y todo lo que era conocemos nosotros como el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. Pero se fueron de rosca y se hicieron totalmente legalistas. Y ese legalismo los llevó a llegar hasta la negación del Mesías, no ver al Mesías que había llegado, no reconocerlo, y no solo eso, sino que rechazarlo y cumplir con el plan de Dios, que era que Cristo muriera. Ellos pensaron que ellos lo habían matado, pero en realidad lo que estaba haciendo Cristo era cumplir con el plan del Padre. Pero ellos siguieron negando, hasta el día de hoy lo siguen negando a Cristo. Y no hay cosa, yo creo que un perro rabioso es una cosa muy suave delante de un judío que uno le quiera predicar el Evangelio. Te comen vivo, te comen vivo. Entonces, el salvarse a sí mismo por la ley de Moisés fue algo que ellos tomaron como una herramienta para tratar de estar bien con Dios a través de las obras. Y sabemos que la salvación no es por obra. Entonces, la providencia de Dios para estos tiempos y para el pecado y para la salvación del hombre, ¿quién ha sido o qué ha sido? Fue la venida de Cristo, la encarnación de Cristo y el ministerio de Cristo aquí en la tierra. Ya vimos sus 3 oficios de profeta, sacerdote y rey. Él cumplió con eso, cumpliendo el plan de Dios. Entonces Dios envió a su Hijo, sigue Gálatas 4:4. En griego se debería traducir o transliterar como envió del cielo de parte de sí mismo, quiere decir esto. Envió a Cristo de parte de sí mismo. Por ejemplo, en Juan 8:42 lo expresa Juan de esta manera. Dice Juan: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, discutiendo con los fariseos, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Cristo vino de parte del Padre. Y luego en Isaías 48:16 podemos leer: acercaos a mí, oíd esto. Estas son palabras de Cristo en el antiguo pacto, cuando no estaba revelado aún Él como Jesucristo, como el Mesías. Si vuestro Padre fuese Dios, dice el Señor, ciertamente me amaríais. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que esto se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Y aquí Jehová el Señor es Dios Padre y su Espíritu, hablando del Espíritu Santo, Espíritu con mayúscula. Luego sigue el Gálatas 4:4 y dice: nacido de mujer, y es su Hijo eterno, el Hijo de Dios, nacido de una mujer. De este modo, Pablo da por sentado la humanidad de Cristo, la preexistencia de Cristo como Dios. En 1 Corintios 15:45 podemos leer: el primer Adán fue hecho alma viviente, y el postrer Adán, ¿qué dice? Espíritu vivificante. Eso es lo que dice 1 Corintios. En griego quiere decir hecho para nacer de mujer. La expresión da a entender una interposición especial de Dios
en el nacimiento de Jesús como hombre. Jesús como hombre. No es que Dios, ya lo dije, lo vuelvo a repetir, no es que Dios nació cuando nació Jesucristo de la Virgen María o de María Virgen, sino que Dios en la persona de Jesucristo era preexistente. La segunda persona de la Trinidad es y será siempre el Hijo de Dios y siempre será Dios. No nació en ese momento, sino que se encarnó. Entonces, Dios hizo que fuese concebido del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que fuera 100% hombre, pero nacido sin pecado. O sea, la concepción de Cristo, además de haber sido virginal, fue hecha por un ser, uno de las tres personas de la Trinidad, sin pecado. Luego dice hecho súbdito de la ley o nacido bajo la ley, como dice la Reina Valera 60, hecho para estar bajo la ley y hecho por arreglo del Padre y por su propia voluntad libre, súbdito de la ley. Jesús se sometió a la ley totalmente para cumplirla por nosotros perfectamente, porque ninguno de nosotros podía cumplirla perfectamente. En sus aspectos, dos aspectos principales de la ley: el ceremonial, que tiene que ver con Dios, con su sacerdocio, y moral, que es el gran problema que tiene el ser humano. Nosotros estamos caídos moralmente. Al estar caídos moralmente no podemos llegar a Dios en una forma de alabanza o de glorificación como deberíamos. Y también para sufrir y agotar la total penalidad de nuestra raza por la violación de la ley. Lamentablemente, al violar la ley caímos en pecado. Esto constituye el significado de su circuncisión y su presentación en el templo, como nos dice Lucas 2, 21, 22 y 27. También del bautismo al que se sometió por Juan, diciendo: así nos conviene cumplir toda justicia. Cristo no necesitaba ser bautizado si no tenía pecado. Dios lo conocía, era el Hijo de Dios, pero así como hombre debía cumplir con toda la ley. Cristo como hombre debió ser circuncidado al 8º día de nacer, después debía ser presentado en el templo, todo de acuerdo a la ley ceremonial que los judíos tenían y que Dios les dio. Luego de su bautismo y posteriormente su muerte, que es la que nos hizo libre de esa maldición del pecado. Y así lo expresa Pablo en el versículo 3:10 al 14 de Romanos, que dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Lo que les decía recién de los judíos, no se puede cumplir con la ley para quitarse el pecado. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 11: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Versículo 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Con esto completamos el apartado 2 del subpunto 2. Ahora vamos al apartado 3 de la declaración, que dice: tomó Cristo sobre sí mismo la naturaleza de hombre con todas sus propiedades esenciales. Y tenemos una gran cantidad de versículos bíblicos que
son referencia a esto, pero vamos a tomar aquí un debido tiempo para analizar estos versículos y ver las distintas instancias que tienen que ver con el Jesucristo encarnado, su desempeño social y el sufrimiento como resultado de cargar nuestros pecados, como siervo del Dios Altísimo que carga con nuestros pecados para ir cumpliendo paulatinamente con el plan de Dios y con el famoso versículo de Génesis 3:15, se los vuelvo a repetir. Siempre tengan en cuenta Génesis 3:15. Cristo llevó todo esto a la cruz como hombre para derramar su preciosa sangre en favor nuestro, para propiciación y expiación de nuestros pecados. Lo primero que hizo con su sangre Cristo, ¿qué fue? Redención, o sea, nos compró, nos liberó del pecado, pero luego hizo propiciación y expiación. Yo no les voy a explicar en detalle, pero propiciación quiere decir calmar la ira de Dios, ponernos a cuenta con Dios, y la expiación es la limpieza de todos nuestros pecados. En el Antiguo Testamento la expiación tenía que ver, la propiciación tenía que ver con rociar la sangre sobre el propiciatorio, ¿verdad? Ahora eso era para cubrir el pecado. Cristo en esta, no dispensación, pero en esta administración de los tiempos, en los tiempos de la gracia, el nuevo pacto de gracia, la sangre de Cristo, dice Juan, nos limpia de todo pecado. No nos cubre, sino nos limpia de todo pecado, nos lava, nos deja limpitos totalmente ante la vista de Dios. Así que vamos a comenzar con el primer versículo de referencia, que es Hebreos 10:5, que dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Aquí el autor de Hebreos hace referencia al Salmo 40, del versículo 6 al versículo 8. Si ustedes se van hasta ahí, podremos leer lo que dice el Salmo 40. Dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Que se interpreta aquí como que apunta al reemplazo del sistema de sacrificios de animales en el antiguo pacto para ser reemplazado por el Cordero perfecto y definitivo que una sola vez se dio y para siempre, como dice el mismo libro de Hebreos. El tema de has abierto mis oídos, que dice aquí el Salmo, nos habla de la disposición de toda la persona, y no solamente de oír, sino la disposición en cuerpo y alma de Jesucristo de cumplir con el plan del Padre. Por ello más me preparaste cuerpo. ¿Por qué un cuerpo? Dios es espíritu, Dios no tiene sangre, no tiene la capacidad de volcar sangre si no es por medio de un cuerpo humano. Por eso Cristo se encarnó. Además de para vivir una vida de completa perfección ante la ley y de perfecto cumplimiento de la ley, Cristo necesitaba un cuerpo para redimirnos con su sangre, para poder hacer propiciación y expiación por nosotros, y para que así nosotros, a través de su muerte y resurrección, fuéramos justificados por Dios. Así que por cuanto los hijos, en el versículo 2:14 de Hebreos estoy leyendo, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Cristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Vuelvo a Génesis 3:15. Fíjense que en cada momento, en cada pasaje que nosotros estamos citando y cada cuestión que vamos
desarrollando acerca de la función de Cristo como mediador, Génesis 3:15 está presente. Y en el versículo 5:8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cristo necesitaba aprender obediencia? Respecto a esta última referencia de aprender obediencia, debemos ver que aunque Cristo era enteramente libre de pecado, o sea, no era desobediente, sabía a la perfección lo que era obedecer, Jesús tenía una lucha con la tentación como cualquiera de nosotros. Pero lo que tuvo Jesús fue una obediencia perfecta que lo llevó a tener el dominio propio necesario para cumplir con la ley, con lo que tenía que cumplir. No es que Cristo no fue tentado, Cristo fue tentado al inicio de su ministerio por el mismo Satanás. Pero ¿qué le dijo Cristo a Satanás? Escrito está, cosa que muchas veces nosotros no hacemos. Cuando nos viene la tentación, primero entramos como un caballo por la puerta, nos metemos en problemas, pecamos y después recién nos damos cuenta de lo que hacemos. Por eso les vuelvo a repetir, conocer a Dios es conocer su voluntad. No tengo que andar preguntándome si será la voluntad de Dios. Si yo me pregunto eso es porque estoy un poquito lejos de Dios. Si yo me pregunto eso, estoy un poquito lejos de Dios. Por lo demás, nosotros tenemos libertad, hermanos, en Cristo, de hacer lo que sabemos que podemos hacer y lo que sabemos que debemos hacer. Cosa que muchas veces no hacemos tampoco, ¿no? Muchas cosas sabemos que debemos hacerlo, pero no lo hacemos. En Romanos 5:19, esto viene a colación de que la obediencia perfecta de Cristo contrasta grandemente, como blanco y negro, con la desobediencia de Adán. En Romanos 5:19 leemos: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán, ¿qué? Constituidos justos. Y califica a Cristo para servir como el eterno sumo sacerdote, su justicia, su obediencia. Su ejemplo es esto, su testimonio. A continuación, las referencias bíblicas que da la declaración de fe son Marcos 14:8, Mateo 26, 12 y 26. Y esto habla de por qué Cristo se hizo hombre, haciendo hincapié en su humanidad, que estaba preparada ¿para qué? Para la muerte. Cristo nació para morir. Nació para morir. Es decir, que Cristo nació como hombre, se encarnó con ese propósito supremo y fundamental de que vimos recién, de cumplir con todo lo que tenía que cumplir, que Adán no pudo, y literalmente nació para morir porque era la única manera de lograr la redención para el hombre, no había otra. Ya les dije hace un momento, Cristo fue el Cordero perfecto, el que cambió el sacrificio del antiguo pacto al sacrificio del nuevo pacto como el Cordero único, total, que cumplía con todos los requisitos de la ley para la limpieza de nuestro pecado, la limpieza total de nuestro pecado y remisión total de nuestros pecados una sola vez y para siempre. Luego en Lucas 7, 44 y 46, que es el otro versículo de referencia, dice: y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entró en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta me ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esto nos habla de la humanidad de Cristo y su forma piadosa
de relacionarse con la sociedad, porque él entró a la casa de un fariseo, el contexto es este, del fariseo Simón, y sufrió el desprecio mayor que puede alguien sufrir, un judío en ese tiempo, en una comunidad judía, que era precisamente el beso de recibimiento, el lavar sus pies, era una señal de cortesía y de simpatía y de amor, bienvenida, se podía decir, ¿verdad? Gracias. Entonces, eso fue un total desprecio que le hace esta persona a Cristo. El Señor muestra aquí una delicada cortesía ante una situación de irrespeto, una delicada cortesía de la manera que lo encaró al fariseo. Nuestro Señor pronuncia este reclamo con esa cortesía delicada, como si se sintiera herido por los descuidos de su huésped, los cuales aún no había prestado a los invitados. Invariablemente eran señales acostumbradas de respeto que siempre se hacían con un llegado a... Los judíos siempre se destacaron por eso, que eran muy de recibir a las personas con cierto cariño, con cierto aprecio, con cierto respeto, y en este caso no lo hubo para Cristo. La inferencia es clara y a la vez condenatoria. Solo uno de los dos deudores estaba la mujer, que estaba a sus pies llorando y secando con sus cabellos sus lágrimas, y estaba el fariseo. Uno de los dos fue perdonado, y esa fue la mujer. Aunque en primera instancia se pueda suponer el perdón de ambos, porque Cristo entró a la casa del fariseo, como cuando entró a la casa de Zaqueo, dijo: la salvación ha llegado a esta casa, pero no porque entró Cristo, sino porque Zaqueo se había arrepentido. En este caso el fariseo no se arrepintió de nada. Son muchos sus pecados, dice el versículo. Aquellos muchos pecados de ella, nuestro Señor, que confesaba cuanto más ella debía que el fariseo, ahora proclamaba en términos claros el perdón de su culpa. Ella confesaba a través de su arrepentimiento su culpabilidad, reconocía su culpabilidad delante de la persona de Cristo. El fariseo no lo estaba haciendo. No lo estaba haciendo, aunque sabía que había cosas que no había hecho y que debía hacerla. El fariseo no la hizo. ¿Por qué? No porque si el amor fuese la causa del perdón, sino en cuanto que, en prueba de que la cláusula final del versículo y toda la estructura de la parábola esta manifiestan claramente que este es el sentido. Porque el sentido de que, como dice esto, a causa de que, el perdón viene a causa de que la mujer toma esa posición de aceptación de quién es como pecadora delante de un ser santo como Cristo. A causa de eso, Cristo extiende el perdón de los pecados de ella. Al que se le perdona poco, poco ama, dice, y es una intimación delicada e irónica hacia el fariseo. Al que poco se le perdona, ¿por qué? Porque ellos se estimaban perfectos en sí mismos, personas que guardaban la ley perfectamente, que no era así. Entonces, al que poco se le perdona es aquel que tiene poco pecado o no tiene pecado, pero dice: al que poco se le perdona, poco ama. Entonces, viéndolo al revés, el que poco ama, poco perdón recibirá. En el caso presente del fariseo. Ya son las 10 pasadas y hoy tenemos Santas Cenas, así que aquí vamos a terminar. Este último versículo, después el domingo que viene yo lo voy a ampliar un poquito más, porque tuvo un poco enredada la explicación a lo último respecto a que comencé a leer mal la referencia y bueno. Pero el tema es el siguiente: Cristo
tomó sobre sí la naturaleza de hombre con todas sus propiedades esenciales, o sea, en el desempeño social, humano y su relación con los demás, Cristo fue totalmente hombre, pero un hombre ejemplar, un hombre sin pecado, un hombre, como decía nuestro pastor en la clase de mentalidad espiritual, un hombre feliz. ¿Feliz por qué? Porque vivía haciendo la voluntad de su Padre, no como nosotros, lamentablemente.